de alto rendimiento, ¿verdad? Representé a Guate muchos años y pues bueno, ahí también me di cuenta que el alto rendimiento pues no es salud per se, ¿verdad? Trae estrés también. Exactamente, trae sus consecuencias y está bien hacerlo hasta cierta edad, pero también creo yo que es importante aprender y saber cuándo es un momento para hacer un cambio. La cuestión es que el yoga apareció en mi vida y pues nada, empecé a cuestionarme muchas cosas de la vida y yo creo que por ahí empiezan todos, bueno, la mayoría. Descubrimientos. Sí, entonces empieza uno como a querer autodescubrirse y pues ahí es donde surge. Ajá. Y bueno, ¿qué relación tiene el yoga con la meditación? Podríamos decir que, bueno, yo podría decir que el yoga es una técnica de meditación en movimiento. Porque al final es tratar la manera de traer todos tus sentidos hacia tu cuerpo, hacia tu ser, hacia ti, hacia adentro. O sea, desconectarte del entorno. Es más cabalmente como una reconexión con uno mismo. Entonces no es bloquear, sino es como aislar todo lo externo. Exactamente. Sí. Y a pesar de que tal vez hayan distractores externos, es tener la capacidad de traer tu atención hacia adentro, volcarla y mantener tu foco o tu atención, sostenerla en todo lo que vas haciendo. Entonces es una meditación en movimiento, porque al final la meditación per se, porque hay muchas técnicas, es estar en el momento presente. El aquí y el ahora. Eso es lo que hemos hablado, aparte de multitasking y todo, que hemos hablado hoy mucho de ese tema, que no es malo, pero a veces nos distrae del aquí y ahora. A veces uno tiene el lapsus y a mí me ha pasado que a veces quiero los tickets del parqueo, que no sé en qué momento me los dieron, pero de repente yo estaba viendo el teléfono o algo y los distractores. Sí, exacto. Es un ejemplo pequeño, pero nos puede pasar en muchos aspectos de la vida. Yo quiero preguntarte, Ruth, háblanos más acerca de tu experiencia como atleta de alto rendimiento, en qué disciplina te desarrollaste, cómo fue esa experiencia. Sí, con mucho gusto, claro. A ver, vamos a ver, retrocediendo. Tiempo atrás, veamos. Yo empecé atletismo en 2005. Tenía como 12 años, por ahí, pero ahí todavía no lo había dado tan en serio. La verdad es que, como les comentaba... ¿Y eso lo llevabas, obviamente, alterno a tus estudios? Sí, de hecho, sí, yo creo que la disciplina... ¿Tus papás te apoyaban? Totalmente, mis papás siempre fueron mi apoyo, ¿verdad? Fueron mi estructura para realmente poder desenvolverme como atleta. Sin ellos, la verdad es que hubiera sido muy difícil. Entonces, pues bueno, en 2005 empecé. Lo agarré ya más como formalmente cuando vi que estaba dando buenos resultados, que me habían convocado para participar en selección y representar a Guatemala. Entonces, bueno, así fue como surgiendo la pasión y practiqué atletismo durante tal vez unos 12 o 14 años de mi vida, a partir de entonces, ¿verdad? Terminé el colegio, continué en la U y finalizando la U, pues fue donde ya cerré ese capítulo de mi vida, pero sí, gracias a la oportunidad que tuve en el deporte, pude viajar, ¿verdad? Conozco Centroamérica gracias al deporte. Participé en Juegos Centroamericanos, en campeonatos centroamericanos, también tuve la oportunidad de ir a Centroamericanos de Caribe, Panamericano de pruebas combinadas, que es el evento que hacía, yo hacía heptatlón. Entonces, incluso por la universidad, cuando estuve allá en la U, representé muchos años a la universidad en campeonatos y gracias a la universidad pues tuve la oportunidad de viajar a China para un mundial que vendría siendo como una olimpiada, pero a nivel universitario. Entonces, sí, por eso les comentaba que tuve la oportunidad de conocer varias culturas, compartir, intercambiar. Realmente el deporte de cualquier disciplina o rama deportiva le da a uno la oportunidad para poder exactamente compartir con otras culturas y ver que el mundo es más grande. Por supuesto. Sí. Pero es que es el hecho de poder ir a otros países, entonces ya... te abre la mente. Exacto, sí, totalmente. Como que sale uno de su cajita de confort, ¿verdad? De lo que normalmente uno está... Lo que conoce. Sí. De hecho, si pudiéramos decir, las disciplinas deportivas, las que más se practican acá en Guatemala, fútbol, ¿verdad? Y si es fuera del fútbol, es más, si lo vemos de una parte estratégica, comercial, le inyectan más presupuesto a las disciplinas de fútbol y que a las disciplinas individuales o algún otro tipo de
de disciplina que de hecho hemos tenido muy buenos representantes también, ¿verdad? Y que no se valora. Ahorita con los Juegos Sí, Olímpicos, exacto. que nadie se esperaba y pues no le apostaban patrocinios hasta que ellos ya trajeron un resultado. Claro. Pero qué orgullo estar aquí compartiendo con una Qué atleta bueno, que sí. está en Guatemala, la Sí. universidad. Claro. Sí, también pues dentro de lo que les compartía, pues sí fui en varias ocasiones campeona nacional, tuve, pues me la acaban de quitar, tuve durante 14 años el récord nacional de heptatlón, justo en estos días de mayo, pues rompieron el récord, pero pues bueno, ya quedó Qué ahí bueno, la huella. sí. Y también tuve un récord centroamericano, ¿verdad? Cuando era todavía categoría juvenil, entonces realmente. Es un legado grande. Qué bueno, sí, felicidades. Cuéntanos, yo no conozco mucho, pero ¿qué es el heptatlón? Mira, pues el heptatlón, ¿Qué consiste? sí, claro, el heptatlón es un evento de pruebas combinadas, ¿verdad? El atletismo realmente tiene muchos eventos dentro del mismo atletismo. Entonces, pues las pruebas combinadas, el hepta son 7 eventos en mujeres, en hombres se llama decatlón, que son eventos múltiples igual, pero son 10. Entonces, en mujeres son 7 eventos, heptatlón, y es una combinación de eventos de campo y de pista. ¿A qué me refiero? Bueno, tenemos 100 metros con vallas, ¿verdad? Entonces, si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de ir a un campo de fútbol donde hay una pista, la pista mide, sí. de hecho, el Mateo Flores, sin ir tan lejos. En el Mateo Flores, pues la pista que estaba ahí, digo estaba porque actualmente están reconstruyendo. Entonces, la pista medía 400 metros y pues de esos 400, 100 metros se colocaban unos obstáculos a los cuales se les llama vallas. Corría 100 metros con vallas, luego hacía salto alto, que es en una colchoneta, dos, digamos, varillas y una horizontal, y uno pues tiene que saltar sobre ella. ¿Cuántos metros? Mi mejor marca llegué a saltar unos 60, más de lo que mido, un poquito más de lo que mido, incluso mi altura. Entonces, de ahí venía el lanzamiento de bala o el impulso de bala, que en mi categoría pues era una bala de 4 kilos la que se impulsaba. De ahí teníamos la carrera de 200 metros, que digamos era la mitad de la pista, sí, cabal, de la pista. De ahí continuábamos con el lanzamiento de jabalina, ¿verdad? Que no sé si han visto que es como un palillo. Ajá, sí. No, pero es una varilla que se lanza al campo y pues tiene que... La distancia. Exactamente. Y de ahí pues teníamos el 800 metros, los 800 metros que consta de 2 vueltas a la pista, ¿verdad? Sí, porque La idea es que corras lo más rápido que puedas pues, para llegar primero. Claro. Como puedas. Pero bueno, entonces el tema o la relación del heptatlón o los eventos múltiples no constaba tanto en como, o sea, si ganas los 7 eventos, buenísimo, garantizas el primer lugar, pero no pasaba nada si de repente en uno de esos eventos quedas en segundo o tercero, porque al final cada evento te da cierta cantidad de puntos. Entonces, el resultado total de los puntos de los 7 eventos sumaba y ganaba la persona que acumulaba más puntos. Entonces se hacían 2 días, pero creo que sí, es un evento cabal de multitasking, demandante, la verdad. Sí. Yo me la pasaba alegre, pero sí reconozco que era muy intenso. Bueno, mi personal es bastante intensa, así que por algo va conmigo. O sea, sí, ajá. definitivamente. Y de ahí pues hay otro montón de eventos más de un día y de 10 segundos o de 20 segundos y mucho, pero eso quiere decir que el deporte siempre ha estado inmerso en tu vida. Sí, desde hecho creo que podría decir que mi primer deporte fue la natación, ¿verdad? Entonces, es que yo siempre fui muy eléctrica, muy hiperactiva. ¿Fuiste o eres? Sigo siendo. Pero creo que cabal, mis papás se dieron cuenta y fue como, bueno, esta niña tiene que hacer algo para que descargue toda esa energía, sí, ¿verdad? Entonces la natación fue mi primer deporte, de meses lo hice, ¿verdad? Sí, pues. Y así ha sido mi camino. ¿Y lesiones has sufrido? Sí. De hecho, sí. Creo que cualquier atleta de alto rendimiento, eso es algo que viene de cajón. Y exactamente. Entonces tuve lesiones, sobre todo lo que a mí me botó mucho fueron los tobillos, porque siempre padecía como de debilidad en tobillos, pero más que todo, con el tiempo me fui dando cuenta que era porque había un poco de debilidad
en toda la musculatura de las pantorrillas. Sí, pues. Entonces los tendones de Aquiles, siempre, literal, tendón de Aquiles. Esa fue mi debilidad. Yo creo que no te remojaron bien en el Sí, agua. hombre, cabal, me agarraron del tobillo cuando me remojaron y ahí fue donde... Es que esa es la mitología, ¿verdad? así es. Que dicen que a Aquiles lo metieron al agua, pero que lo único que quedó expuesto fue el talón. Sí, así que eres la versión femenina. Sí, y Chapina también. Y Chapina, aparte, bueno, por lo menos tenemos a quien nos represente en esa mitología. Sí, así es. Entonces, pues bueno, me he movido en temas, siempre el deporte ha sido parte fundamental de mi vida y pues también quise estudiar, como les digo, multifacética, ¿verdad? Sí. Estudié la carrera de comunicación, publicidad de comunicación. Colega. Acá. No. Sí, por ahí tenemos cartas escondidas. Sí, pues, pero no coincidimos. O sea, tal vez en clase creo que no, pero de repente tal vez en algún... No, en la escuela. Sí, así es. No cabe duda que compartimos en algún momento el espacio. Bueno, es que al final, ¿verdad? Las cosas no pasan por casualidad. No, definitivamente. No pasan por casualidad. Pero qué interesante. Y cuéntanos al día de hoy, ¿cómo perciben las personas el yoga? Okay. ¿Ya hay más aceptación? Sí, de hecho, como les comentaba, post pandemia, ¿verdad? Los efectos, yo creo que el encierro y la neurosis que se creó con el tema de la pandemia, pues muchas personas realmente sí se vieron afectadas en temas de salud mental, ¿verdad? Y emocional, no cabe duda. Claro. Entonces empezaron a buscar alternativas, porque no se podía salir. Lo que podías realizar era algo en un espacio cuadriculado, básicamente. Sí. Entonces, y de hecho el yoga es lo que se necesita. Sí, no necesitas mucho. Necesitas un espacio plano donde puedas extender un mat o un tapete, ¿verdad? Sí. Y ahí estás listo, solo con tu ropa deportiva y vamos a la clase. Sí, por eso ya venimos preparados. Sí, así es. Sí. Y cuéntame, ¿a partir de qué edad empiezan a buscar este tipo de disciplina? Pues mira, lo puedes practicar desde temprana edad, pero yo sinceramente desde mi opinión o desde mi perspectiva creería que cuando uno es niño hay otros mecanismos, hay otras formas para que los niños puedan ser saludables y sanos. Okay. Creería yo que el deporte, ¿verdad? Dependiendo mucho del temperamento de la persona, ¿verdad? También. Porque hay es una cantidad enorme de deportes y disciplinas los que hay, que realmente uno puede ver cuál le gusta, cuál sí, cuál no, y quedarse en el que uno tenga más afinidad. Entonces yo creería que tal vez el yoga sí se puede, desde temprana edad, por supuesto, si quieres cabalmente especializarte más adelante, pero creería yo que con el tiempo lo puedes practicar, de todos modos, cuando ya seas más grande. Diría yo que el yoga se podría tal vez ya formalmente a partir de los 15, podría ser, por ahí. Ya tener también otra mentalidad, otro estado de conciencia, ¿verdad? Para que lo pueda vivir y disfrutar. Sí, porque cabalmente cuando uno es niño, cuando uno está todavía en esa edad de pubertad y de niñez, de infancia, yo creo que nosotros todavía no estamos conscientes completamente del mundo externo, entonces todavía no nos afectan del todo. Por supuesto que hay casos, ¿verdad? Sí. Pero creo que en ese momento, si uno tiene la oportunidad de practicar algún deporte, los niños tienden a tener mucha energía y les cuesta mucho enfocarse en una sola cosa. Exacto. Entonces, esa energía se puede focalizar en algún deporte donde requiera de movimientos más libres, exactamente, consumo de energía. Y ya con el tiempo, ya cuando uno va creciendo, va tomando conciencia de otros aspectos de la vida, ya se entera que de repente tal vez no es la vida no es color de rosas, pues ya tenemos ya esa madurez, ¿verdad? Sí. Para poder encontrar otros campos, ¿verdad? Meditación, yoga, y pues eso también nos da la posibilidad de explorar otra visión, porque al final el yoga pues también es una filosofía, ¿verdad? Una filosofía de vida, y nos da un entendimiento más amplio de este mundo, de esta vida y sus complejidades, era la palabra, exactamente. Sí. Pero del yoga podríamos decir que pueden desencadenar otras áreas, o el yoga es yoga y
Sí. Porque es que he visto, por ejemplo, otros movimientos que son como más suaves, como para personas de la tercera edad, donde no necesita, o sea, siempre les da ese movimiento y esa flexibilidad, pero de repente no se tienen que parar con las manos o ese tipo de cosas. ¿Cómo, Sí, sí. ¿Cómo lo enfocan? Sí, mira, yo te diría que, esa es una muy buena pregunta, porque te diría que tal vez el yoga se podría practicar, como te decía, tal vez de 14 por el resto de tu vida, pero creería yo que tal vez ya cuando eres una persona de la tercera edad, ya estás más grande o tal vez hay más limitación en movimiento, te diría yo que el tai chi puede ser otra opción. Exacto. ¿Verdad? Ajá, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿se relaciona? Es como... A ver, tai chi es completamente otra corriente, digamos, que esa es más como de tendencia, pues es más originaria de China. Pero no está del todo desligada de todas estas ciencias milenarias. Al final son ciencias milenarias. Sí, el yoga no es nuevo. No, tienes milenios de existir, ¿verdad? Es lo primerito que existió en el mundo en aquel entonces. Pero sí, ha ido evolucionando con el tiempo. A lo que tú te refieres o a lo que tú dices, cabal, hoy en día ha tenido tanta evolución y ha pasado por tantas culturas que la misma fusión de culturas pues ha hecho que se enriquezca y se unifique cada lo mejor. Quien le va agregando, exactamente. ¿verdad? Sí, así es. Evoluciona con el tiempo y pues uno se va adaptando y va viendo que hay mejores cositas que uno puede mejorar. Los beneficios, cómo lo va sumando. Y hoy en día existen los estilos de yoga. Entonces, en los estilos de yoga es lo que tú mencionabas, pues hay un yoga más pausado, más tranquilo, que podríamos decir que sería el yin yoga, ¿verdad? En donde haces tal vez escoges unas 4 o 5 posturas y en ese tiempo que tienes para hacerlo, sostienes la postura de 3 a 5 minutos, ¿verdad? ¿Cuánto es el tiempo promedio que puede ser una clase de yoga? Como para, ¿y qué efectos puede generar por ejemplo, quema de calorías? Si alguien quiere como o tonificación o en qué se enfoca más. Sí, yo te diría que tal vez el yoga, si lo comparamos con otras disciplinas, no es una de las mejores actividades. O sea, no se enfoca precisamente en quemar calorías. Para eso hay mejores cosas. Es decir, vas a hacer entrenamiento funcional y ahí quemas tu cantidad de calorías o vas a correr, etc. El yoga creería yo que está más enfocado en wellness, ¿verdad? En bienestar y salud integral. Entonces, tal vez para una persona principiante, la recomendación que yo podría dar sería que, dependiendo también de cómo está, ¿verdad? 30, 45 minutos, si mucho. Y ya con el tiempo, pues puede ir incrementando el tiempo de práctica. Una persona intermedia tal vez ya logra aguantar 1 hora, 1 hora y cuarto. Y de repente ya un poco más avanzado logramos pues una práctica de 1 hora y media a 2 horas. Qué interesante. Yo creo que ni se siente el tiempo, ¿verdad? Definitivamente no, pero al inicio, cabal, sí, uno se cansa y ya con la práctica, pues, cabal, ya no lo sientes. Porque ya estás completamente inmerso, tu mente está ahí enfocado. De hecho, o sea, tiene mucho que ver con el incluir los distintos sentidos, ¿verdad? Porque hay aromaterapia, hay música que va acorde a... Que también lo puedes utilizar como una herramienta a favor para potenciar la práctica, pero si no tienes los elementos o si quieres hacer una práctica más austera, más tradicional, lo puedes hacer cortando todas esas estímulos sensoriales. Que puedes jugar con las dos variaciones, porque al final los estímulos sensoriales te pueden ayudar a relajarte, a pasarla bien. Y si yo soy más de ese estilo. Y si quitas los estímulos, es más para trabajar tu enfoque y tu concentración hacia ti. Entonces tienes las dos perspectivas y puedes jugar. Buenísimo, es una disciplina muy beneficiosa porque por lo visto nos da movilidad, no veo que haya mucho riesgo de lesión. O sí. Fíjate que en general no, y no debería. El tema es que a veces por el ego de mostrar que yo puedo hacer esta postura, que yo puedo llegar acá,
¡pum! Ahí es donde se lesiona. Sí. Pero eso pasa en todos los deportes, porque Sí. igual en el gimnasio hay gente que... Mostrar. Bueno, yo en un momento también fui de eso, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí. Más, ¿verdad? Ajá, Todos, sí, yo sí. tengo Sí. sí. Te lesiona, ¿no? Exacto. Sí, exactamente. Y es peor, ¿verdad? Porque se tiene que recuperar. Sí, es todo un tema, cabal, de recuperación. Pero sí, lo ideal pues en la práctica de yoga es todo lo contrario, tratar de crear una conexión contigo para que sepas tus límites y precisamente Claro. no pasar tus límites. ¿Verdad? No, y que no sea algo forzado, porque Exacto. también he visto algunos, pues, algunos tutoriales sobre eso y habla que tiene que ser algo donde no fuerces tu cuerpo, que poco a poco vayas aumentando Sí. tus capacidades, pero sin que sea doloroso, Así ¿verdad? es. Entonces va en esa línea. Sí, de hecho yo diría que un buen maestro, un buen estudiante tendría que ser una persona que aprenda a escuchar su cuerpo como estudiante y como maestro, a entender que la práctica de yoga no debe de aplicarse literal como está en los textos, sino que se tiene que adaptar lo que se aprende en los textos individualizar. a las limitaciones o a las condiciones del momento que presenta la persona. Y con el tiempo, poco a poco, el cuerpo va a ir cediendo. Sí. Eso sería lo ideal, pues, en una práctica con un maestro que sepa y con un estudiante que escuche. Sí, es que ese es el punto, otro porque Exactamente. lo que pasa es de que también somos como muy ansiosos y queremos resultados. Sí. Ajá, sí. Sí, así Nos han es. vendido esa mentira desde hace muchos años y habían anuncios de televisión de que si quieres ponerte en forma, compra este aparato y le prometen a unos plazos que realmente sí. son irreales. ¿verdad? Sí. O que Sí. probablemente no son tan saludables. También es decir, es lo puedes cierto. lograr, pero tiene sus riesgos. Claro. Lo haces intenso, pero vas a tener efectos secundarios después. Sí, definitivamente. Entonces, cabal, es la parte que no nos termina, sí, la letra pequeña que no la nos letra terminan pequeña de- que no vemos, ¿verdad? Sí, entonces realmente creo que sí, compartiéndoles, yo asesoro, ¿verdad? En temas de wellness, en tema de fitness, porque también además de ser licenciada en comunicación, pues también tengo diplomados, certificaciones y cuento con una maestría en fisiología deportiva. Y también pues no cabe duda las certificaciones de yoga, también la verdad es que como les digo soy multifacética, he tomado certificaciones en masaje tailandés, quiropraxia, entonces realmente yo me he movido mucho en el tema del movimiento, Del movimiento. porque me interesa mucho la salud y el bienestar a través del movimiento. Qué Entonces, bonito. Sí, Sí. sí. Pues ya estamos llegando al punto final de este programa interesante que va a dar para más y esperamos Claro, que con mucho gusto. de nuevo Para hacer invitarnos. aquí algunas. Claro que algunas- sí, compartirles por acá algunas sí. posturas, algunas técnicas de yoga, Y es respiraciones, que como tienen ciertos meditación. nombres, ¿verdad? entonces Sí. dice, ahora no sé qué, y Sí, entonces sí, se queda sí. uno así como que, ¿Qué ¿cuál es es esto? esta? Cabal. Sí, porque al final es como entender otro lenguaje. Sí, definitivamente es otro idioma. De hecho, el idioma con el que está escrita la palabra o dicha la palabra es el sánscrito. Es un idioma antiguo, casi Sí. muerto, de hecho, muerto. Sí. Pero todavía en las posturas y en ciertas técnicas se conservan, ¿verdad? Ciertos Sí, nombres, ¿verdad? sí. Que refieren a movimientos realmente Movimientos. de la naturaleza. Exactamente, Es a eso la- iba porque son como ciertas posiciones de animales, ¿verdad? Sí, Que- de hecho hay muchas posturas que refieren a nombres de animales, ¿verdad? Ajá. Como la postura del cuervo, Ajá. la postura del mono, Ajá. la postura y también a la naturaleza en general, porque también está la postura del árbol, de la palmera. Entonces qué es muy bonito. literal, sí. Sí, la verdad es que, bueno, esto como bien dice Douglas, da para otro segmento porque creo que estamos todavía como muy básicos. En pañales. Exactamente, Sí, hay en la desconocimiento. información de los beneficios que se obtienen, quiénes lo pueden aplicar. De hecho, el otro día estaba conversando con un amigo médico y me decía, ay, es que mira que hasta ahorita fui al gimnasio, ¿verdad? Porque por el tráfico, por eso, por el otro. Y le digo yo, ¿por qué no haces yoga?
Y justo lo mencionaba y le digo, mira, no necesitas mucho espacio, traes un mat y en tus tiempos muertos, que sabes que no vas a tener un paciente y entre otro, pones y haces ahí hay tantos tutoriales porque igual no puedes salir, entonces, pero lo ideal sería pues ir con expertos para que vayan viendo cuál es el objetivo, porque al final es darnos cuenta que cada persona tiene que tener pues ya un programa personalizado, ¿verdad? Sí, no, en definitiva, pues si se cuenta con los recursos y la disponibilidad, lo ideal sería pues trabajarlo con una persona y se asesore con una persona que sepa del tema. Y no solo del yoga, diría yo, sino que también que sepa un poquito más de la fisiología del cuerpo. Exacto. Para saber orientar y asesorar mejor a la persona que está practicando, porque al final es salud preventiva. Exacto. Es salud preventiva. Y que lo puedan disfrutar también, ¿verdad? Porque que no lo vean como esa carga de porque solo la misma palabra ya nos da una carga emocional, ¿verdad? Entonces es ir con todo el deseo de decir, bueno, tengo el espacio, lo quiero hacer y a disfrutarlo, ¿verdad? Así que, pues como decía Douglas, ¿verdad? Para nosotros ha sido un placer de verdad tenerte por acá. Muchas gracias. Y tal vez antes de finalizar, como pues el tema acá siempre va enfocado a imagen, siempre hay ropa que identifica a las personas. En este caso, ¿qué tipo de vestimenta recomiendas tú para que puedan hacer este tipo de disciplina? Ok, tradicionalmente la práctica de yoga pues se realizaba con ropa de algodón generalmente, ¿verdad? Por la frescura, porque al final es pues el tema de la naturaleza, ¿verdad? No ropa sintética idealmente, para que no haya pues cierta interferencia, ¿verdad? Exactamente, cierta interferencia, cierta contaminación, que hasta cierto punto pues también nos contaminamos un poco en ese sentido, pero no importa, es decir, hemos evolucionado tanto que está bien con que tengas un par de pants, un pants cómodo que te permita moverte ampliamente, porque al final de cuentas trabajas bajo muchos ángulos, entonces necesitas la disponibilidad de que el pantalón sea. Sí. No lona, ¿eh? No lona. Idealmente no. Aunque está muy de moda que algunos TikTokers de repente hacen yoga en lona, pero realmente no es recomendable. Es decir, si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no es lo mejor. Hay ropa más cómoda. De ahí, pues nada, una playera cómoda también, posiblemente. Sí, eso no hace falta. Ropa cómoda. Tal vez lo que siempre sí, y sin falta alguna, el mat, ¿verdad? El mat o el tapete, para que puedas ahí tirarte al suelo, boca arriba, boca abajo, de cabeza. Claro, para que no queden. Exactamente. Y porque de alguna manera. Definitivamente. Ese colchoncito ayuda a que los huesitos. Definitivamente. Sí, ahí sí que uno puede ir. Ajá. Sí. No, cuando uno se pone de rodillas, sí. ¿verdad? Entonces buscar esa comodidad ahí para que no te. Y ahí no hay necesidad de tenis. No, definitivamente ahí necesitas el contacto directamente con el suelo. Sí. Idealmente, pues si estás en la naturaleza, en el jardín, mejor, porque es otra experiencia. Sí. Pero sí, de hecho, sin zapatos, para que también, pues, los pies tienen sus músculos y sus articulaciones y sus ligamentos, y hay que estirarlos también. Entonces, exactamente. Desde ahí empezamos, ¿verdad? Buenísimo. Muchas gracias, Ruth. Un mensaje que le quieras enviar a nuestra audiencia que quiera iniciarse en el deporte o en el cuidado físico integral, como mencionas, de wellness. Sí, con mucho gusto. La verdad es que me gustaría compartir con la audiencia, pues más que compartir, invitar a que participen, que vean, que traten de indagar, que se traten de conocer y traten de siempre realizar alguna actividad física. Puede ser desde el aspecto del deporte o incluso desde el arte, la danza también puede ser, ¿verdad? Porque necesitamos sí o sí, los seres humanos, movimiento en el cuerpo para poder transformar, para poder expresar todas las emociones que a veces se quedan atrapadas en uno, todos los pensamientos que también cargamos, necesitamos liberarlo. Entonces, nada, invitarlos a que encuentren alguna actividad física que sea de su agrado, que la realicen, ¿verdad? Y que compartan, porque realmente también se crea una comunidad y es un grupo de apoyo y es algo muy lindo. Yo creo que trae muchos beneficios a todo nivel. Entonces, esa es la invitación. Y una pregunta que no se nos puede escapar es ¿cómo te encontramos en redes sociales o cómo te encuentran para aquellas personas que quieran consultar o asesoría?
conocer más acerca de yoga. Sí, o dónde das clases. Gracias, claro, con muchísimo gusto. Pues de momento me pueden encontrar físicamente, ¿verdad? En la Embajada de la India en Guatemala, está en zona 14. Ahí solo que la dirección no sé si se la debo. Van a tener que investigar. Bueno, sí, también. Ahí estamos con las clases de yoga, también estoy en diferentes... Y esas son gratis, ¿verdad? Esas son completamente gratis, así que es de aprovechar, porque es un programa que la India tiene para poder promover y dar a conocer estos beneficios. Buenísimo. De ahí, pues, mi contacto en Instagram me encuentran como mi nombre, ¿verdad? Ruth Morales. Por ahí les voy a estar compartiendo para que... Muchas gracias. Y ahí estamos, con mucho gusto a las órdenes. De ahí, pues, me encuentro como freelancer, ¿verdad? Personal y también en otros gimnasios. Y pues ahí estamos. Pues ahí te invitaremos. Sí, un día para que vengas a dar una exposición a los alumnos. Mucho también, gusto, ¿verdad? Para así servirles. Sí. Hay técnicas de meditación para... Ay, sí, me encanta. Ellos, la verdad es que eso es así como lo que necesitamos todos en algún momento, así es, ¿verdad? así Así que muchísimas gracias, Ruth, por tu tiempo, por tu explicación, por conectarnos con esas disciplinas holísticas que nos permitan también conectarnos con nosotros mismos, porque eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Proyectarnos de adentro hacia afuera, como es nuestro podcast. Muchísimas gracias.